todos y cada uno de ustedes. Los saluda el profesor Valdemar Hidalgo y le doy la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y les auguro pues una estupenda semana también, ¿no? Para esta que estamos iniciando, ¿ya? Que les vaya muy bien, siempre cuidándose, siempre manteniendo sus medidas de seguridad. Hola Alexandra, hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto de saludarlos. Y bueno, les comento que el día de hoy tenemos dos partes, ¿no? La primera parte es el desarrollo de la clase, en este caso de la sesión número 9, que es sobre Perú. Hola Aileen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yair, buenas tardes. ¿Ya? Y luego en los últimos 20 minutos lo que vamos a hacer es desarrollar, contrastar las respuestas de las hojas de práctica que tenemos pendientes. Tenemos 3 hojas de práctica que están pendientes, que es de la semana 6, la semana 7 y la semana 8. Entonces hoy día vamos a ponernos al día porque este es un tema un poco más corto, ¿no? Los últimos temas los hemos terminado casi al límite, entonces no nos ha dado mucho tiempo para poderlas repasar, revisar, ¿no? Ahora sí lo vamos a poder hacer. Entonces, listo, comenzamos, chicos. Tenemos como tema el día de hoy el tema sobre Perú, ¿no? Perú. Quiere decir de que ya los temas de geografía general han terminado. Ya hemos cerrado con lo que es geografía general, hablando de la geósfera o la parte sobre de la Tierra, hablando de la atmósfera o la parte gaseosa de la Tierra, o hablando de la hidrosfera, que es la parte líquida, ¿no? Ya con eso estamos cerrando. Y ahora más bien vamos a ver lo que toca, lo que corresponde hacer el día de hoy. Entonces empezamos con Perú. Y cuando hablamos de Perú, lo primero que tenemos que hacer pues es establecer cuál es la ubicación del Perú. Y respecto a la ubicación, vamos a ver de que hay hasta 3 tipos de ubicación, ¿no? Cuando hablamos de la localización del Perú, yo puedo dar hasta 3 tipos de ubicación. Una ubicación matemática, una ubicación continental y una ubicación por zona térmica. Entonces vamos a empezar justamente con la ubicación matemática. La ubicación matemática. Entonces, para la ubicación matemática, ¿qué voy a tomar como referencia? Como referencia vamos a tomar al paralelo base o ecuador terrestre y al meridiano base o meridiano de 0 grados. Entonces, como dice aquí, ¿no? Ubicación matemática. Respecto del ecuador terrestre, el Perú se ubica en el hemisferio austral, o sea, en el hemisferio meridional o hemisferio sur también se llama, ¿no? Entre los paralelos 0, 0 grados, 0, 1 minuto, 48 segundos y 18 grados, 21 minutos, 0, 3 segundos, latitud sur. Muy bien, entonces, respecto al ecuador terrestre, respecto al paralelo base, el Perú se ubica en el hemisferio sur. Y efectivamente, ¿no? Acá se puede ver, estamos debajo de la línea ecuatorial. Y la otra vez comentábamos, ¿no? Perú no es un país ecuatorial, es decir, por el Perú no pasa la línea ecuatorial por muy poquito, ¿no? Por apenas 1 minuto 48 segundos de latitud, ¿no? Casi nada, pero no es un país, ¿no? Ecuatorial. Ahora, respecto al meridiano base, que está aquí, ¿no es cierto? Respecto al meridiano base, el Perú se ubica en el hemisferio occidental entre los meridianos 81 grados 19 minutos 35 segundos y 68 grados 39 minutos 27 segundos longitud oeste. Ajá.
Quiere decir que tomando como base al meridiano base, haga la redundancia, tomando como referencia al meridiano base, observamos claramente que el Perú se encuentra ubicado a la izquierda del meridiano base, en lo que se denomina el hemisferio occidental, en lo que se establece, se conoce, se denomina hemisferio occidental. Ahí está. Listo, entonces, esta es la ubicación matemática del Perú. Profesor, ¿y me tengo que aprender de memoria los grados, minutos y segundos? No, en realidad, siempre te he dicho que los datos numéricos sirven para contextualizar, referenciar, pero exactamente que te vayan a preguntar, eso no, poco probable. Pero sí, por lo menos, ya, está debajo de la línea ecuatorial en el hemisferio sur, perfecto. Está a la izquierda del meridiano base, ¿no? Al oeste del meridiano base. Ok, entonces eso sí me tiene que quedar perfectamente claro, ¿ya? Perfectamente claro. Ahora, esa es la ubicación matemática. Y la ubicación continental, bueno, nos dice que el Perú se ubica en la parte centro-occidental de América del Sur. Centro-occidental de América del Sur. Quiere decir que la ubicación del Perú, pues es una ubicación estratégica, geopolítica, muy importante. No por nada, justamente durante la colonia, durante la administración española, el virreinato del Perú pues era considerado el más importante, justamente por su ubicación, ¿no? La ubicación hacía del virreinato del Perú, ¿no?, el más importante, no solamente desde el punto de vista comercial, sino pues militar, estratégico, geopolítico. Ahora, ¿qué más nos dicen? Que el Perú es el país más occidental de América del Sur. El Perú es el país más occidental de América del Sur. Quiere decir que es el país que está más al oeste respecto del meridiano base. Entonces, ahora vamos a ver que también por muy poquito, ¿no? Perú está más al oeste que el Ecuador, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Muy bien, entonces esta sería nuestra ubicación continental. El Perú está ubicado en la parte centro-occidental de América del Sur, ¿no? Quiere decir que el Perú tiene una ubicación privilegiada, ¿ya? Entonces, esto de la ubicación del Perú y su posición privilegiada, pues ya se conocía desde la época del virreinato. De hecho, el último país que logra su independencia fue precisamente el Perú. ¿Por qué? Porque fue en el Perú donde se encontraba en mayor cantidad, en mayor volumen, las tropas reales, las tropas del rey estaban asentadas precisamente en mayor número, en mayor cantidad, justamente en el virreinato del Perú. En el virreinato del Perú se encontraban pues, los cuerpos de granaderos, los cuerpos de infantería más prestigiosos que tenía España en sus colonias, ¿no? O sea, de que no es porque en el Perú no hubiera gente, por ejemplo, que no le interesara la independencia, que no es tan cierto que al Perú llegaron la corriente libertadora del sur y del norte para independizarnos porque los peruanos no hacíamos nada. Nada de eso. De hecho, mucho antes que llegaran las corrientes libertadoras al Perú, ya hubo varios intentos de independizarse de España, pero no se podía porque las fuerzas españolas en el Perú eran no solamente numerosas, sino que acá estaban también las fuerzas de élite más importantes. De hecho, se consideraba pues al virreinato del Perú casi como la joya de la corona de España, ¿no? Entonces eso también retrasó, dificultó considerablemente y eso también fue determinante para que el Perú fuera el último país, ¿no?, de América del Sur que lograra su independencia. Por eso es que, por ejemplo, nosotros recién el año pasado hemos celebrado el bicentenario de nuestra independencia, cuando otros países de América hace rato ya lo habían hecho, ¿no? Eso fue justamente el motivo, ¿no? El Perú fue el último bastión
de las tropas realistas, ¿no? Muy bien, ubicación térmica. Ya, nosotros sabemos que existen tres zonas térmicas, ¿no? Tres zonas térmicas. Como consecuencia del movimiento de traslación, ¿no? Entonces, existe la zona tropical o tórrida, que es la zona ecuatorial. Luego están las zonas templadas, ¿no? Que están más allá de los trópicos. Y están justamente las zonas polares, que están más allá de los círculos polares. Entonces, el Perú, ¿dónde está ubicado? ¿No? Según su ubicación térmica, justamente. Entonces, el Perú se ubica dentro de la zona tropical del hemisferio austral. Estamos en el hemisferio sur. Está ubicado, dice, entre la zona comprendida entre el ecuador terrestre y el trópico de Capricornio. Entonces, acá está, ¿no? Justamente el trópico de Capricornio, ¿no? Acá está, y acá está pues el ecuador terrestre, ¿no? Entonces, efectivamente, el Perú, ¿no? Está entre el ecuador terrestre y el trópico de Capricornio, ¿no? Ahí está. Ahí se puede ver, ¿no? La ubicación del Perú. Muy bien. Ahora, profesor, me dirá alguien, y entonces, si el Perú está ubicado entre el ecuador terrestre y el trópico de Capricornio, ¿acaso no nos corresponde tener un clima tropical? Por supuesto. Fíjate, estamos prácticamente a la misma latitud, a la misma distancia el Ecuador que el Brasil. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tener un clima tropical, un clima como en Brasil. ¿Y qué es un clima tropical? Bueno, es un clima tropical, es un clima que se caracteriza por ser cálido, húmedo y lluvioso. Cálido, húmedo y lluvioso. ¿Y qué significa que un clima sea cálido, húmedo y lluvioso? Significa pues que tendríamos que tener prácticamente el mismo clima que hay en la región amazónica peruana, por ejemplo en Iquitos, ¿no? Donde hace bastante calor, la media pues está arriba de los 35 grados, ¿no? Donde hay gran cantidad de nubes, ¿no? Hay bastante vaporización, bastante humedad, y también hay abundantes precipitaciones, ¿no? Incluso que llegan acompañadas pues estas lluvias torrenciales con rayos, truenos y relámpagos, ¿no? Entonces, ese debiera ser el tipo de clima que nosotros tendríamos que tener en todo el Perú. Incluso acá en Lima, cuando la gente, por ejemplo, hace algunos meses, no sé si se acordarán, hubo pues rayos, truenos, relámpagos, la gente de pronto comenzó a preocuparse, comenzó a asustarse, algunos pensaban que era el preludio pues de algún fenómeno más peligroso, más de pronto atemorizante, ¿no? Pero en realidad pues es una cosa totalmente natural, ¿no? No es presagio de nada, no es preludio de nada. La gente, de hecho en la región amazónica está acostumbrada, no le llama la atención, ¿no? En la región andina también llueve torrencialmente, entonces aquí en Lima más bien prácticamente nunca llueve. Algunos exagerados dicen que en Lima llueve en invierno y no es verdad. Eso no es lluvia, es garúa, ¿no? Que es una precipitación muy fina, ¿no? Poco copiosa y además bastante inofensiva, ¿no? De muy corta duración. Entonces no se parece nada pues a las tormentas tropicales que suelen ser bastante comunes, por ejemplo, en la región amazónica, ¿no? Entonces, esa es la explicación. ¿Por qué nosotros, a pesar que debiéramos tener ese clima tropical,
lo habíamos explicado ya, habíamos dicho ya que teníamos pues la frialdad de las aguas del mar peruano, teníamos el fenómeno del afloramiento, teníamos la existencia de la cordillera de los Andes. Entonces estos factores habrían provocado justamente la modificación, la alteración de lo que tendría que ser nuestro clima, ¿no? Entonces nosotros en realidad no tenemos el clima que nos corresponde, ¿no? No tenemos el clima que nos corresponde, que nos debiera tocar por nuestra ubicación geográfica, ¿no? De hecho, más bien, nosotros acá en la costa peruana tenemos el clima subtropical árido y el clima semitropical. Estos tipos de clima, por ejemplo, el subtropical árido es un clima único en el mundo. Es decir, el único lugar del planeta donde puedes experimentar este tipo de clima es justamente en Perú, en la costa peruana, ¿no? Entonces, eso para que tengas más o menos una idea de qué cosa, ¿no? De qué cosa es el clima del Perú. Por eso que en Perú tenemos casi todos los climas del mundo. Tenemos desde el clima más desértico, árido, hasta el clima más frío, más gélido. Si tú quisieras experimentar casi todos los climas del mundo, pues tienes que estar en Perú. En Perú podemos conocer prácticamente todos los climas que hay en el mundo. Y eso es algo, pues, que no se da muy a menudo, ¿no? Y entonces, ese es otro motivo más, otra razón más por el cual debiéramos sentirnos orgullosos, porque hasta en el clima somos distintos los peruanos, ¿no? Cosa extraña, cosa rara, cosa única, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora más adelante vamos a ver, pero por ejemplo en la región andina, cuando uno va a Huancayo, Cusco, Huaraz, por ejemplo, tú llegas en la mañana tempranito, hace frío, ¿no? Pero luego cuando te sientas en la plaza 9, 10 de la mañana, ¿no? Tú ves que la mitad de la plaza está bajo los rayos del sol y la otra mitad pues está en sombra. Entonces, si te sientas en la zona iluminada, a los 10, 15 minutos comienzas a sentir calor porque el sol es bien fuerte, te quema, entonces te saca los guantes, el gorro, la chalina, ¿no? Y sientes calor. Sin embargo, ahí nomás al frente, en la banca de enfrente, en apenas 2 o 3 metros, la gente que está bajo sombra está bien abrigada y está tiritando de frío porque en la sombra hace frío. Entonces, fíjate cómo en un mismo ámbito, en un mismo espacio, podemos vivir estas sensaciones térmicas de calor y de frío. A eso se llama contrastación térmica y eso solo ocurre en el Perú, en la región Quechua. Es el único lugar del mundo donde puedes tú experimentar al mismo tiempo prácticamente frío y calor. Solamente te cambias nomás de lado. Si estás de calor y quieres sentir frío, te vas a la sombra. Si estás en la sombra y quieres sentir calor, te vas pues bajo el sol. Y entonces puedes ver que la gente por una vereda está caminando en manga corta, comiéndose un chupete, y por el otro lado, bajo sombra, la gente está bien abrigada, bien arropada, ¿no? Porque hace frío. Entonces, eso no pasa en ningún otro lugar del mundo, solo ocurre en el Perú, en la región Quechua, y se denomina contrastación térmica. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? O sea, no es algo que uno escuche muy a menudo, pueda ocurrir en la atmósfera. Entonces, eso solo ocurre en el Perú. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué más? Tenemos que hablar de la extensión. Ajá, la extensión continental. El Perú tiene una extensión continental estimada en 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Esa es la extensión continental. Esta extensión continental, ¿no? Esta extensión continental, ¿en qué convierte al Perú? A ver, te lo voy a poner acá para que te quede claro. Por esta superficie, por esta extensión continental, en América del Sur, ¿ya? En América del Sur, lo vamos a poner acá, en América del Sur, América del Sur, hace que el Perú ocupe el tercer lugar.
En América del Sur ocupamos el tercer lugar, después de Brasil y Argentina. En América Latina, me imagino que cuando hablamos de América Latina, sabes a qué nos estamos refiriendo. En América Latina, el Perú ocupa el cuarto lugar. Cuando decimos América Latina, nos estamos refiriendo a toda América cuyo idioma tiene un origen latino, o sea, hablamos español y portugués, ¿no? En este caso, ocupamos el cuarto lugar. ¿Después de quién? Después de Brasil, Argentina y México, el Perú ocupa el cuarto lugar. Y en toda América, el Perú ocupa el sexto lugar. ¿Después de quiénes? En primer lugar, en América, ocupa el primer lugar, valga la redundancia, Canadá, que es el segundo país más grande del mundo. Canadá, luego le sigue Estados Unidos, luego le sigue Brasil, Argentina, México y Perú. Entonces, en América, en general, ocupamos el sexto lugar. Y en el mundo, el Perú ocupa el 19º lugar. Quiere decir que el Perú está entre los 20 países más grandes del mundo, ¿no? Ahí está, fíjate. Entonces, no te olvides, por la extensión continental, por la superficie que tiene el Perú, ocupa el tercer lugar en América del Sur, el cuarto lugar en América Latina, sexto lugar en América y el 19º lugar en el mundo, ¿no? Entonces hoy día, más temprano, una alumna me decía, profesor, podremos ser uno de los países más grandes del mundo, pero no somos uno de los países más ricos. Y es, en realidad, pues, el Perú, si bien es cierto, tiene un gran potencial, tiene una gran variedad, una gran diversidad que algunos llaman riqueza, ¿no? Lo cierto es de que todavía, pues por supuesto, nos falta, ¿no? Para convertirnos en un país desarrollado. Ahora, ya no necesariamente son los países más grandes los más desarrollados, ¿no? De hecho, por ejemplo, tenemos el caso de Hong Kong, que es una isla pequeña donde 7 de cada 10 habitantes, por ejemplo, tiene uno de los ingresos per cápita más altos del mundo. Y en Hong Kong no hay ganadería, no hay agricultura, no hay minería, ¿no? Ni siquiera hay agua, hasta el agua la tienen que importar. Pero sí han logrado desarrollar, ¿qué cosa? Enormemente, la tecnología, ¿no? Por ejemplo, 8 de cada 10 chips que se venden en el mundo para tabletas, computadoras, calculadoras, cámaras fotográficas, smartphones, etcétera, son hechos en Hong Kong. Entonces, eso es alta tecnología. Entonces, en algún momento, alguna vez, el Perú tendrá también que ser, pues, un país de alto desarrollo tecnológico. Pero el problema no es el Perú, pues en realidad el problema somos los peruanos, ¿no? Que lamentablemente no hemos estado a la altura, pues, de nuestro país, ¿no? ¿Cómo se puede entender que, por ejemplo, desde el año 90 para adelante, ¿no? Incluso antes, desde el primer gobierno de Alan García, desde ahí hasta la fecha, todos los presidentes que han sido elegidos popularmente, que han sido elegidos por el pueblo, todos estos presidentes están enjuiciados, están denunciados, están acusados de corrupción, ¿no? Salvo 2 presidentes que hemos tenido en todo este proceso, pero que no han sido electos por el pueblo, sino fueron prácticamente obligados a tomar el gobierno. Estamos hablando uno de Valentín Paniagua, cuando reemplaza a Alberto Fujimori, y el otro, pues, el señor Francisco Sagasti, que reemplaza al señor Vizcarra, ¿no? Salvo estos 2 señores,
después todos aquellos que han participado del gobierno, que han sido presidente de la República, están enjuiciados, investigados, denunciados por corrupción, que es una locura, ¿no? O sea, en Perú, la gente cuando escucha las noticias de que en Perú se cambian de presidentes como si nada, entonces sorprende, ¿no? Porque en cualquier otro país, pues ya hubieran muerto, guerras civiles, hubiera, pues, un caos, un desorden, ¿no? Acá se cambia el presidente y no pasa nada, ¿no? La vida continúa, la historia continúa, ¿no? Así es, Catherine, tuvimos un récord mundial, ¿no? 3 presidentes en una semana. Entonces, sin embargo, fíjate, por un lado, eso causa sorpresa, ¿no? Extrañeza. Pero por otro lado, también nos miran raro, nos miran diferente y dicen, ¿qué pasa en el Perú? ¿No? Que constantemente están cambiando a los presidentes, están denunciando a los presidentes. Es más, el actual presidente no tiene ni 6 meses y ya está a punto de ser vacado, o sea, por corrupción también. Entonces sería, pues, si esto ocurriera, sería ya algo difícil de superar, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, así como nos ven con preocupación, también nos miran con respeto, porque curiosamente, en otros países dicen, ¿no? Como en el Perú existe autonomía, existe independencia, pueden acusar a los presidentes, los pueden sacar y no pasa nada. Su economía sigue creciendo, ¿no? Su PBI sigue aumentando, ¿no? Y es que pareciera que por un lado, pues el Perú marcha en una especie de piloto automático, ¿no? Que la economía va por un lado y la política va por otro, ¿no? Y esto también se explica por el hecho de que en realidad, a diferencia de lo que ocurre en otros países, aquí la gente no está esperando que el gobierno le resuelva el problema. En otros países, en la Argentina, por ejemplo, la gente no tiene trabajo y no le interesa tampoco porque el gobierno le da bonos que reemplazan, pues, un sueldo. Ya se acostumbraron a no trabajar, ¿no? Por ejemplo, eso pasaba en Venezuela, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, en Cuba. Entonces, donde la gente ya no tiene ningún interés, ¿para qué voy a trabajar si el gobierno me tiene que dar? En cambio acá la gente sabe que del gobierno no puede esperar nada, ¿no? Entonces tiene que salir a trabajar. Y por eso es que increíblemente el Perú ha sido el país más golpeado por la pandemia. Desde el punto de vista sanitario, ¿por qué? Porque hemos sido el país que ha tenido mayor número de muertes por millón de habitantes, que ha sido terrible. Ni en África, que se supone que es un continente con menos recursos, han habido tantos muertos como en el Perú. Pero por otro lado también, ¿qué nos dicen las cifras macroeconómicas? Que Perú es el país que más ha crecido el 2011, que más el 2021 y que más va a crecer el 2022, ¿no? Entonces es una cosa, una locura. Y justamente por ahí leía, ¿no? Ariel comentaba, la informalidad, es verdad. Por un lado, la informalidad provocó que la gente no pudiera quedarse en su casa, tuviera que salir a la calle a trabajar y por eso se contagió y mucha gente murió. Pero por otro lado, también esta informalidad es la que nos está sacando del hoyo. ¿Por qué? Porque la gente no ha dejado de trabajar, la gente ha salido a trabajar y sigue trabajando. Y no está esperando, pues, de que el gobierno le resuelva nada, ¿no? No está esperando que el Congreso saque una ley para que nos den un bono, o no está esperando para que la gente reciba, pues, una propina, ¿no? Entonces, sí, de hecho, Ariel, en círculos académicos, la pregunta es, ¿por qué el Perú, no? Se habla del milagro peruano, ¿no? Pero ojo, no es, pues, mérito de los políticos, mérito del Congreso, mérito del alcalde, ¿no?
Acá el mérito es el esfuerzo individual y colectivo de la gente que sale a trabajar y trabaja 12 horas diarias, trabaja 14 horas diarias, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, a muchos extranjeros le llamaba la atención, ¿no? Por ejemplo, cuando los venezolanos llegaron al Perú, se dieron cuenta que acá la gente para poder ganar dinero había que trabajar pues 10 horas diarias, 12 horas diarias, 14 horas diarias. Y si tú trabajas, pues ganas, ¿no? Y mucha gente en poco tiempo ha hecho incluso empresas, ¿no? En medio de la pandemia. Entonces, el Perú, a pesar de todo, ¿no? Cuando el peruano se propone algo, pues lo logra, ¿no? Entonces, podemos ser el país más trabajador, podemos tener la mejor barra, podemos tener la mejor hinchada del mundo, ¿no? Y podemos tener la mejor economía, ¿no? Entonces, hay sobrados motivos, sobradas razones para sentirse orgullosos del Perú, ¿no? Y mucha gente hoy día en la mañana me decía, profesor, pero el Perú no tiene futuro, ¿no? Hay mucha corrupción. Sí, pues, pero es porque nosotros lo toleramos, nosotros lo aguantamos, nosotros somos los que hemos elegido a esa gente que finalmente después nos gobierna, ¿no? Ahora, a diferencia de lo que pasa en Europa y otras partes del mundo, donde ya todo está hecho, en el Perú pues hay gran cantidad de cosas por hacer. Entonces, el Perú se tiene que ver o como problema o como posibilidad, ¿no? Ya Jorge Basadre lo había dicho hace mucho tiempo. El Perú es un país de problemas, sí, pero también es un país de oportunidades. Entonces, en el Perú, si tú tienes esfuerzo, si tú tienes dedicación, puedes lograr cosas increíbles, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las cuales, pues, debiéramos sentirnos orgullosos, ¿no? Mira, de nuestros climas, de nuestros relieves, nuestros paisajes, de nuestra gente, nuestra cultura, ¿no? De nuestras lenguas. Hace 20 años la gente se avergonzaba de hablar quechua, ¿no? Se avergonzaba de ser quechua hablante, se avergonzaba de ser de la sierra, se avergonzaba de ser de provincias, ¿no? Porque se veía mal, la gente sentía como ciudadanos de segunda categoría, que eran inferiores, ¿no? A los que vivían en Lima. Hoy eso afortunadamente también está cambiando, ¿no? Ahora más bien, qué privilegio saber quechua, ¿no? Qué privilegio tener parte de ser de una cultura, ¿no? Y ahora, por ejemplo, es increíble, ¿no? Ahora ves los chicos que se ponen la camiseta de la selección, se ponen el gorro de Perú, el escudo, ¿no? Se canta el himno nacional, ¿no? La gente, sobre todo en los estadios, se emociona, llora, no canta, grita, ¿no? A todo pulmón. Eso hace 10, 15 años era imposible. La gente no cantaba el himno nacional, la gente lo susurraba, no lo cantaba. Y hasta como que nos avergonzaba, ¿no? O sea, no, agachábamos la cabeza, ¿no? Eso está cambiando, afortunadamente, chicos, ¿eh? Está cambiando, se está revalorando. Y gracias a los jóvenes, son los jóvenes los que están haciendo posible este cambio, ¿no? Porque ahora los jóvenes no tienen nada de qué avergonzarse, al contrario, sienten orgullo, usan los colores del país, nuestro símbolo, nuestro escudo, ¿no? Ahora hay un récord absoluto, miles de peruanos están aprendiendo a hablar quechua. Antes eso no era pues lo usual, era todo lo contrario, ¿no? La gente no quería ni que le digan ni le preguntasen si sabía hablar quechua o no. Entonces, es verdad, Caterín, el problema no es el país, es la gente. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, nosotros somos esa gente. Nosotros tenemos que cambiar, ¿no? El Perú es un país hermoso, privilegiado, un
país del cual tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no? Y poco a poco lo estamos viendo, lo estamos logrando, ¿no? Estamos siendo vistos de otra forma, ¿no? De otra manera. Entonces, hay que sentirse orgullosos. Claro, Ariel, somos un país heterogéneo y eso, justamente, la diversidad debe ser motivo de orgullo, no de vergüenza. Debemos sentirnos orgullosos de todos nuestros atractivos, de nuestro relieve, nuestro clima, nuestra gente, nuestras lenguas, nuestras tradiciones, ¿no? Etcétera. Muy bien, ¿cuáles son los puntos extremos? Fíjense ustedes, tenemos por el norte, tenemos acá, ¿no? En este punto donde está marcando la flechita, está al noreste la población de Huepi, el Talhuex del río Huepi con el río Putumayo, ¿no? Esto en la región Loreto, en la frontera con Colombia. Por el sur está un lugar llamado Pascana de Hueso, la línea de la Concordia, ¿no? Esto está en la región Tacna, en Chile. Por el este, por ejemplo, aquí está la confluencia de los ríos Madre de Dios y Jeat, en la región de Madre de Dios, en Bolivia. Y por el oeste está aquí Punta Balcones, en el puerto de Talara, en la región Piura, litoral del Pacífico. Entonces, estos son nuestros puntos extremos, nuestros puntos máximos, ¿no? Entonces, el punto más al norte, más al sur, más al este, más al oeste. El punto más septentrional, norte. Punto más meridional, sur. Punto más occidental, oeste. Punto más oriental, este. Y adicionalmente, este mapita contiene, por ejemplo, datos sobre la longitud de la frontera entre Perú y Ecuador, los datos, por ejemplo, la longitud de la frontera entre Perú y Colombia. Tenemos los datos, por ejemplo, de la longitud entre Perú y Brasil. Tenemos la frontera entre Perú y Bolivia. Y tenemos el dato de la frontera entre Perú y Chile, que es la más chiquita. Aparte acá también está la superficie continental y está la superficie marítima. Así que en este mapa en particular hay una gran cantidad de información. Y bueno, así es actualmente nuestro hermoso país, pero ¿fue siempre así? Claro que no, ¿no? Fíjense ustedes. Así era el Perú antiguamente. Y ojo que estamos, este mapa corresponde a lo que fue el antiguo virreinato del Perú, que es nuestro antecedente jurídico, ¿no? Más importante, ¿no? Entonces, el Perú era así, fíjate lo grande que era cuando éramos el virreinato del Perú, el virreinato más importante que tenían los españoles en América. Éramos la joya de la corona, ¿no? El virreinato del Perú, el virreinato más importante, ¿no? Hubo pues virreinato en México, hubo el virreinato de La Plata, hubo el virreinato de Nueva Granada, pero ninguno como el virreinato del Perú. Y les cuento, ¿no? Hace algún tiempo leí un artículo que decía, ¿qué le debe España al Perú, no? Era, me parece, un colombiano, un venezolano, que escribía que él no entendía por qué, por ejemplo, en España hay mucha consideración, ¿no? A los peruanos, ¿no? Y al Perú. Al punto, por ejemplo, que una de las avenidas más importantes en Madrid, ojo, en Madrid, se llama, es la Avenida Perú. Una de las plazas más bonitas que hay en Madrid es la Plaza Perú. Y en el centro de Madrid, en el mismísimo centro de Madrid, está el cine, la estación y la plaza que se llaman Callao, ¿no? En el centro de Madrid, en el mismísimo centro, ahí donde llega la gente de todas partes del mundo,
a visitar Madrid, pues ahí está el Cine Callao, la Plaza Callao y está la estación del metro, Plaza Callao también, ¿no? O Estación Callao. Es impresionante, o sea, las alusiones que hacen a Perú, ¿no? Es impresionante. Incluso hay un lugar que se llama, a ver, ¿cómo se llama? Espérate, eh, ahorita me voy a acordar. Donde, Trujillo de Extremadura, de donde eran oriundos pues los Pizarro, ¿no? Ahí hay un palacete con un escudo de los Pizarro, pero donde está pues dice Perú, ¿no? Entonces, en España, todo lo que se relaciona con Perú, para ellos es de gran valor, de gran importancia. Es más, cuando estás en Francia, por ejemplo, y no lo digo yo, no lo puedo decir, yo no sé hablar francés, pero hay una frase que dice, cuando tú eres algo muy valioso, excepcional, cuando tú eres un fuera de serie, te dicen que vales un Perú, ¿no? En francés, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando es algo excepcional, algo increíble, vale un Perú, dice, ¿no? Entonces, la idea que tienen del Perú, fuera del Perú, es distinta. A veces nosotros pensamos y dicen, no, en España todavía estarán pensando en la conquista, el virreinato, nos ven como enemigos, pero en realidad no, o sea, ya hace mucho tiempo han superado ese tema. Más bien aquí en Latinoamérica, la vez pasada, el presidente de México le dijo al rey que debía pedir perdón, ¿no? Por haber masacrado a los indios, etcétera. Lo que es una locura, ¿no? Porque estamos hablando, pues, del siglo XVI, ¿no? Eso ocurrió en el siglo XVI, estamos en el siglo XXI, han pasado 5 siglos y todavía no somos capaces de dar la vuelta a la página, ¿no? En Europa, por ejemplo, Europa ha sido el lugar donde se produjeron 2 guerras mundiales, así, matanzas terribles, donde miles de personas murieron, ¿no? Donde no se podían ver alemanes con franceses, con italianos, con ingleses, etcétera, y ahora viven en lo que se llama la Comunidad Europea, ¿no? Cada uno con sus propias tradiciones, idiomas, costumbres, pero con un mismo sistema económico y una misma nacionalidad, ¿no? Que es la europea. Entonces, fíjate cómo han avanzado ellos en ese tema y nosotros todavía seguimos, ¿no? Encapsulados, encasillados en el siglo XVI, ¿no? Todavía estamos pensando en que no nos vinieron a visitar, sino nos vinieron a invadir, a esclavizar, a colonizar. Lamentablemente esa es la historia del mundo, o sea, no es solo ocurrió en el Perú, en América, ¿no? Lo mismo hicieron los moros también conquistaron España, estuvieron varios siglos ahí. Si hay alguien que sabe de sufrimiento, de, de esclavitud, de sometimiento, son los propios españoles, porque los árabes dominaron varios siglos gran parte del territorio español, ¿no? Pero cuando tú vas a España, tú no escuchas hablar que reniegan de los moros, que los ven como enemigos, que hay que matarlos a todos, ¿no? La gente no hace, no dices. Entonces, no está mal conocer nuestra historia, ¿no? Claro que no. Además dice que el pueblo que no conoce su historia corre el riesgo de repetirla. Pero lo que sí no podemos vivir atados al pasado. O sea, no nos podemos quedar en que la conquista, que los españoles nos esclavizaron, que nos diezmaron, nos torturaron, nos asesinaron. Eso ya pasó, de eso son 6 siglos. Entonces ya es hora de dar vuelta a la página, ¿no? Muy bien, entonces fíjate cómo el Perú fue perdiendo territorios. Si te pones a observar con detenimiento, el Perú ha perdido territorios con Ecuador, acá, con Colombia,
con Brasil, con Bolivia y con Chile. El único que no nos ha quitado nada, afortunadamente, ha sido el Océano Pacífico. Menos mal que al oeste teníamos al Océano Pacífico, porque si hubiéramos tenido otro país, probablemente el Perú tuviera otra extensión superficial, ¿no? Entonces, en mayor o menor cantidad, en mayor o menor proporción, los países limítrofes se han quedado con parte de nuestro territorio, por diversos motivos, ¿ah? Por diversos motivos. Mira, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, desde que nace el Perú como república, ¿no? Desde que era todavía parte del virreinato, ¿no? Hasta el siglo XX, el Perú ha ido sufriendo una serie de recortes territoriales, ¿no? Entonces, en el mundo, dos países son los que más territorio han perdido. Los dos, curiosamente, empiezan con P. Uno es Perú y el otro es Polonia. Los dos, curiosamente, tienen los mismos colores en la bandera, el blanco y rojo, ¿no? Entonces, es casualidad, coincidencia, destino, ¿qué será? Pues, ¿no? Pero lo cierto es que en todo el mundo, los países que más territorio han perdido en toda la historia, en Europa, Polonia, y en América, Perú. Muy bien, entonces vamos a ir viendo entonces cómo va evolucionando nuestras fronteras. Entonces, la primera frontera que vamos a estudiar es con Brasil. Se firmó el 8 de septiembre de 1909, se denominó Tratado de Libre Comercio y Navegación. La longitud de la frontera, 2.822 kilómetros, ¿no? Que va desde acá, ¿no? Desde este punto, todo esto forma parte de nuestra frontera, ¿no? Hasta llegar a este punto. 2.822 kilómetros. Es la línea de frontera más grande, más grande. Ariel dice, la diferencia es que Polonia vive apelidado. Bueno, en realidad no tendría por qué, ¿no? Sin embargo, pues Polonia está muy cerca, Rusia, y bueno, Rusia sigue siendo de todas maneras un factor de peligro, de miedo. Ahora, han pasado también 6 semanas ya de la invasión de Rusia a Ucrania. Según los generales rusos, en horas, en pocos días, iban a lograr la ocupación de Ucrania, y todo hace suponer de que no es así, ¿no? O sea, les está costando. Hay 6 o 7 generales rusos que han muerto, que algo inaudito, ¿no? Que se sepa, no es frecuente ver o escuchar que han muerto generales del ejército ruso, pero parece de que nada le está saliendo a Rusia como lo había pensado, ¿no? Parece que la resistencia del pueblo ucraniano es mucho más alta de lo que ellos habían calculado, de lo que ellos habían previsto, y ya comenzaron a surgir voces, ¿no? Que la guerra se está extendiendo demasiado, las sanciones que está recibiendo Rusia probablemente no las habían calculado, y no solamente en el plano militar, sino también en el plano estratégico, ¿no? Les están cortando un montón de cosas. Y en última, hasta el Mundial, ¿no? Rusia ya no va a poder jugar para las clasificatorias del Mundial de Qatar, ¿no? Aparte de eso, el millonario ruso que era el dueño del Chelsea, me parece, ha tenido que ya dejar el club, y el club ahorita está prácticamente a su suerte, ¿no? De haber sido uno de los clubes más ricos de Europa, ahora, como todas las cuentas se las han bloqueado,
no tiene ni para ir a jugar la Champions, ¿no? Es una cosa increíble, la verdad, absurda, pero es lo que estamos viviendo, ¿no? Muy bien, entonces chicos, este tratado se denominó Tratado de Libre Comercio y Navegación, 2.822 kilómetros, te decía, es la línea frontera más extensa que hay. Los representantes son Hernández Velarde por Perú y el Barón de Río Branco por el Brasil. Las regiones limítrofes, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, ¿no? Muy bien, ahora, respecto de esto, ¿no? Si nosotros miramos este mapa, la pregunta sería fácil de responder. ¿Con qué país el Perú ha perdido la mayor extensión territorial? A ver. Brasil. Con Brasil, muy bien. ¿Y con qué país el Perú ha perdido la menor extensión territorial? Chile. Con Chile, exacto. Entonces, la pregunta es, con Chile hemos tenido una guerra, la guerra del Pacífico, pero con Brasil nunca hemos tenido guerras. Entonces, ¿cómo es posible que Brasil se haya quedado con tan vasta extensión superficial? Nos han ido quitando gran parte de nuestro territorio, ¿no? Lo que pasa es que en el caso con Brasil, ¿no? Esto no se produjo pues por una guerra, un conflicto, sino por un hecho totalmente distinto, ¿no? Cuando se descubre el caucho, hubo pues una fiebre, ¿no? Lo que se llamó el boom cauchero. Entonces, la gente en Brasil que quería hacer dinero, pues se dedicaba a la extracción del caucho, que era una actividad, una tarea muy difícil y que se tenía que hacer monte adentro, ¿no? En medio de la selva. Los dos únicos países que tenían gran cantidad de caucho en sus territorios eran Perú y Brasil. Entonces, a diferencia del Perú, el Brasil comienza a desarrollar una política muy activa, muy intensa de explotación del caucho. Fue así como, sin darse cuenta primero y después ya seguramente a propósito, los caucheros comenzaron a ocupar enormes y vastas áreas de la región amazónica, ¿no? Al comienzo eran pues territorio del Brasil, pero luego ya entran al territorio peruano y como no había nadie, pues ellos se van estableciendo, se van asentando, van fundando ciudades, pueblos, ¿no? Ya llega el Estado, construye un colegio, construye un hospital, ya van llegando las carreteras, etcétera. Entonces, cuando llega la noticia a Lima de que había una gran presencia de brasileños en la frontera, bueno, pues el Perú quiere reclamar, de hecho presenta quejas y todo, pero Brasil ignora pues los reclamos del Perú hasta que finalmente acepta negociar con el Perú. ¿Y cuál es la primera condición que pone Brasil, ¿no? Para negociar con el Perú? El statu quo, es decir, dejar con las cosas como están, ¿no? En otras palabras, Brasil, ¿qué le dice a Perú? Mira, vamos a sentarnos, vamos a negociar, pero con una condición. ¿Cuál? Los territorios que sean de Perú y que están ya ocupados por Brasil queden a favor del Brasil. Los territorios que son de Perú y que todavía Brasil no ha ocupado o tiene una ocupación reciente, entonces quedan a favor de Perú. Perú acepta y así es como en 1909 se firma este Tratado de Libre Comercio y Navegación. Es decir, los brasileños sin disparar un solo tiro, sin provocar la herida de una sola persona, se hicieron con enormes extensiones territoriales, ¿no? Pero por un tema, y subrayo, que empezó como una actividad comercial. Entonces, finalmente, Perú lo que hace es reconocer pues de que ya Brasil se había hecho cargo de estos territorios y entonces se firma este tratado y así es como Brasil se queda con una enorme extensión territorial del Perú, ¿no? Eso fue lo que pasó.
Ahora, dos, con Bolivia. Se firmó el 17 de septiembre de 1909. Se denominó Tratado de Ratificación de Fronteras. La longitud, 1047 kilómetros. Los representantes fueron Solón Polo por Perú y Daniel Sánchez Bustamante por Bolivia. Ojo, hay que tener cuidado. En algunos libros puede que encuentres que diga el Tratado Polo Bustamante, como si Bustamante fuera el apellido paterno del representante boliviano, que era Sánchez. O sea que ten mucho cuidado con eso. La región limítrofe, Madre de Dios, Puno, Tacna. A ver, ¿qué pasó? Bueno, ustedes saben que antes lo que había, ¿no? Antes de la llegada de Bolívar, me refería, lo que había pues era el Perú y el Alto Perú, ¿no? Entonces, este Alto Perú, ¿no? Era una región bastante importante, ¿no? Porque ahí está, pues, Potosí, las minas de plata más importantes que había, pues, en la época colonial, ¿no? Entonces, cuando llega Bolívar, Bolívar no era precisamente, no tenía una opinión muy favorable de los peruanos. Él consideraba que los peruanos eran más proclives al chisme, a las fiestas, ¿no? A pasarla bien, que les gustaba mucho los usos y costumbres de los españoles en las colonias, ¿no? Entonces, Bolívar no nos tenía mucha simpatía por diversas razones. Lo cierto es que Bolívar, antes de llegar al Perú, funda pues la llamada República de la Gran Colombia, ¿no? Que él había logrado independizar a partir de un virreinato, ¿no? El de Nueva Granada y la independencia de la Capitanía General de Venezuela. Entonces él soñaba con una Nueva Granada o una Gran Colombia, en este caso poderosa, pues, ¿no? Que hiciera, pues, o tuviera el mismo peso, valor, por ejemplo, que Estados Unidos o México en América del Norte. Entonces, Perú significaba una amenaza de eso, ¿no? Entonces él estaba a favor de que el Perú tuviera que desmembrarse, o sea, tuviera que fracturarse, tuviera que desintegrarse en por lo menos 3 países, ¿no? Para que justamente no represente ninguna amenaza a la hegemonía de la Gran Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Envía pues a José de Sucre, un hombre de su confianza, al Alto Perú, para que convenza a los alto peruanos, ¿no? De crear una nueva república bajo el argumento de que quedaba muy lejos y para su buena administración debía tener un gobierno propio, ¿no? Entonces hubo gente que decide, pues, congraciarse con el Libertador y acepta, ¿no? Y entonces se funda esta república que es un invento que no existía, ¿no? Hasta el virreinato. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que, irónicamente, y fíjate cómo es la historia, ¿no? Irónicamente, de pronto Bolívar tiene que irse del país, ¿no? ¿Qué había pasado? Que la Gran Colombia, aprovechando su ausencia, había entrado pues en guerra civil, ¿no? Y va a ser la Gran Colombia, curiosamente, la que se va a desintegrar en 3. Venezuela, en Colombia y en Ecuador. No sé si ustedes han visto las banderas de estos 3 países, ¿no? Que denotan un origen común.
La bandera gran colombiana está presente en lo que es Venezuela, Colombia y Ecuador. De hecho, la única diferencia es que la bandera venezolana tiene pues un semicírculo de estrellas blancas, ¿no? Y que la bandera ecuatoriana tiene el escudo. Después, los colores, el diseño es idéntico. Entonces, al final, el sueño de Bolívar se trunca, pero ya nos había dejado nosotros enfrentados con Bolivia. Posteriormente va a haber un intento de reunificación. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de la Confederación Peruano-Boliviana. La Confederación Peruano-Boliviana. Esta Confederación Peruano-Boliviana tenía justamente por objetivo restaurar, ¿no?, el territorio del Perú y del Alto Perú. Pero, ¿qué pasó? Que los militares peruanos, que en esa época representaban pues a la oligarquía peruana, prefirieron negociar con los chilenos antes que con los bolivianos. Entonces vieron en Santa Cruz, que además era de origen indio, ellos eran blancos, una amenaza, pues, ¿no? Entonces decidieron aliarse con los chilenos y entonces fracasa este intento de reunificar Perú con Bolivia, ¿no? Entonces se pierde este esfuerzo. De hecho, los chilenos van a intervenir activamente, ¿no? Es de Chile donde nacen o salen las llamadas expediciones restauradoras. ¿Por qué? Porque Chile tenía claro de que no le convenía tener pues un país muy poderoso al norte de sus fronteras, porque ya desde esa época Chile ya tenía pretensiones respecto de los yacimientos minerales que había en Bolivia, ¿no? Así que al final le hicimos el favor a Chile y bueno, pues terminamos renunciando a la Confederación, ¿no? Poco tiempo después, pocos años después, vendría pues la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces así es como finalmente se pierde la oportunidad de reunificar, ¿no?, al Perú con Bolivia. Y ya, entonces, ¿qué pasa, no? Llega 1909 y entonces el asunto era delimitar por las fronteras. Ahora, el problema era que ambos países, ¿no?, querían tener soberanía sobre el lago Titicaca, pues, ¿no? O sea, para Perú y Bolivia era importante mantener el lago Titicaca dentro de su territorio. Como no se ponen de acuerdo, entonces invitan pues al gobierno argentino a que actúe de mediador. A esto se conoce como el arbitraje argentino o laudo argentino. Entonces vienen representantes del gobierno argentino y dicen, ya, muy bien, vamos a mediar aquí, pero Perú y Bolivia tienen que comprometerse solemnemente a que cualquiera que sea el resultado, pues tienen que asumirlo, pues, ¿no? Entonces, Bolivia y Perú se comprometen y aceptan. Muy bien. Después de varias semanas de investigaciones de carácter histórico, comercial, ¿no?, etcétera, los representantes de Argentina ya estaban listos para dar su fallo, su veredicto, ¿no? Y un día antes de que se haga público, los bolivianos se enteran pues por una infidencia de que el resultado de la mediación era de que se iba a dejar el lago Titicaca en su totalidad del lado peruano. Entonces los bolivianos van a
a rechazar la mediación, van a poner pretextos, van a dar argumentaciones que no venían al caso. Lo cierto es de que, ¿qué hace Leguía, no? En vez de exigir que Bolivia cumpla y que Argentina haga cumplir lo prometido, le agradece a los argentinos la intervención y le dice, vaya nomás que nosotros nos vamos a arreglar ya de forma interna, ¿no? Entonces, efectivamente, pues los argentinos se retiran y entonces la discusión era ¿qué hacemos con el lago Titicaca, no? Entonces, Leguía le propone una soberanía compartida a Bolivia, de tal manera que la mitad del lago quedara a favor de Perú y la otra mitad a favor de Bolivia, ¿no? Entonces, Bolivia acepta y así es como finalmente Bolivia se queda pues con la mitad del lago, ¿ya? Se queda con la mitad del lago y el Perú cede a favor de Bolivia pues una soberanía compartida, ¿no? Entonces, así es como nos quedamos solo con la mitad del lago. Ahora, con Colombia se firmó el 24 de marzo de 1922, se denominó Tratado de Límites, longitud 1506 kilómetros, representantes Alberto Salomón por Perú, Fabio Lozano por Colombia, región limítrofe Loreto. Muy bien, si tú observas con detenimiento el mapa del Perú, de este lado se puede ver que hay una especie de corte, ¿ya? Acá lo estoy recreando, hay un corte, ¿no? Que se nota claramente en el mapa, ¿no? Ya, esto era lo que se llamaba pues el trapecio amazónico, y aquí estaba en este punto el puerto peruano de Leticia. Fíjate, te comento, Colombia quería tener una salida libre y soberana al río Amazonas. Este es el río Amazonas. Entonces, porque para ellos era fundamental el tráfico fluvial hacia el Brasil, ¿no? Entonces quería tener una salida soberana al río Amazonas. Entonces, ¿qué le plantean al Perú? Pues Colombia le plantea al Perú, ¿no? Un canje territorial. Le pide que Perú le ceda el trapecio amazónico y a cambio ellos se comprometen a entregar el llamado Triángulo de Sucumbíos, que estaba al norte, al cual curiosamente el Perú no tenía acceso porque acá terminaba el Perú y este lugar quedaba fuera de nuestras fronteras. O sea, para poder llegar ahí teníamos que atravesar territorio ecuatoriano o colombiano, ¿no? Aparte de eso, resulta de que este territorio ni siquiera era de Colombia, sino que estaba en disputa con el Ecuador. Entonces, cuando la prensa peruana se entera, cuando el pueblo peruano se entera de este despropósito, se rechaza, pues, ¿no? Esa pretensión, se dice, no, nada que ver, acá no hay nada que canjear ni nada. Sin embargo, dicen que Leguía, presionado por los Estados Unidos, o por querer agradar a Estados Unidos, por hacerse amigo de Estados Unidos, acepta secretamente esta negociación. Y finalmente se hace, pues, este tratado, ¿no? Entonces, por este tratado, Colombia se queda con el trapecio amazónico y supuestamente nos da el triángulo de Sucumbíos, ¿no? Sucumbios, como dicen algunos. Entonces, cuando la gente se entera, tiempo después, hay todo un escándalo, pues hay movilizaciones,
y Colombia nos declara la guerra en 1921. Y justamente estando en plenos preparativos para ir a recuperar este territorio, el presidente del Perú cae asesinado. ¿Quién era el presidente del Perú en ese año? ¿Te acuerdas? ¿Sabe quién se acuerda? ¿Quién era el presidente del Perú cuando Perú estaba en guerra con Colombia? Va a ser asesinado en el hipódromo de Santa Beatriz. Claro, Ariel, muy bien. Miguel Sánchez Cerro, exactamente. Sánchez Cerro es asesinado justamente en ese momento. Y entonces se produce pues el asesinato de Sánchez Cerro, Estados Unidos presiona, finalmente en 1922 se firma este tratado y lamentablemente para el Perú se ve obligado a entregar este territorio. Bueno, dirá alguien ya, bueno, qué mal que se hizo esta negociación, pero por lo menos nos quedamos con ese otro territorio que nos dieron los colombianos. Tampoco. 20 años después, en 1942, cuando Perú firma el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, ese territorio que había recibido Perú de Colombia lo cede gratuitamente a favor de Ecuador, como muestra de buena vecindad, ¿no? Como muestra de ser buenos vecinos. Así que en esta negociación perdimos dos veces, ¿no? El año 22 que perdimos el trapecio amazónico y el año 42 que perdimos el llamado triángulo de Sucumbíos, ¿no? O de Sucumbios. Así que los peruanos hemos sido muy malos negociadores, ¿no? Pero sobre todo, bueno, no todos, sino especialmente Leguía, ¿no? Porque va a ser en el gobierno de Leguía donde se van a firmar prácticamente todos los tratados. Con Leguía se firmó el tratado con Colombia, se firmó el tratado con Brasil, se firmó el tratado con Bolivia y también con Chile. Y todos esos tratados fueron desastrosos para el Perú. No hubo ni uno solo que nos hubiera favorecido. Afortunadamente el único tratado que no firmó fue el tratado justamente con Ecuador, ¿no? Pero después con todos los demás tratados, Leguía los negoció y los firmó y fueron realmente desastrosos. Ahora, con Chile, bueno, esta es historia conocida, ustedes conocen perfectamente qué es lo que nos llevó a una guerra con Chile. Recordemos para empezar que nosotros ni siquiera teníamos frontera con Chile, sino con Bolivia por el sur. Pero ¿qué ocurrió? En 1873, Bolivia y Perú firman a solicitud de Bolivia un tratado defensivo secreto porque temían que los chilenos pudieran pues invadirlos, ¿no? Entonces, Perú, que no tenía nada que ver en el asunto, Perú pudo haberse negado, Perú pudo haber puesto excusas, pudo haber dicho, bueno, resuelvan ustedes su problema. No, Perú se apura en firmar este tratado, aduciendo pues de que había que proteger al débil del poderoso, al indefenso, del agresor, ¿no? Así que Perú firma este tratado, ¿no? Y hay que hacer notar que de secreto no tenía nada, porque cuando se firma se dio a conocer en Lima, en La Paz, en Santiago, en Buenos Aires, es decir, todo el mundo sabía, ¿no? Todo el mundo sabía del asunto. Así que, nada, en 1879 estalla la guerra, Chile invade Bolivia porque Bolivia incumple un tratado que tenía sobre la explotación del salitre.
Hilarión Daza pretende cobrar 50 centavos por quintal de salitre que explotaran. Los chilenos se oponen, estalla la guerra y nosotros nos vemos arrastrados a una guerra para la cual no estábamos preparados, ¿no? Peor todavía, en plena guerra, es más, al inicio nomás de la guerra, el ejército boliviano es derrotado junto al ejército peruano en la batalla del Alto de la Alianza, en la meseta de Intiorco, ahí en Tacna. El ejército boliviano huye hacia su país y no más vuelve a intervenir pues en la guerra. Y ahí para adelante el Perú tuvo que afrontar absolutamente solo todo el devenir de la guerra, ¿no? Entonces Perú se vio totalmente abandonado, traicionado por Bolivia y además involucrado en una guerra, como te dije, para la cual no estaba preparado y que en la cual en realidad no tenía absolutamente nada que hacer, ¿no? Entonces fíjate, lamentablemente tuvimos pues que pagar esas consecuencias, ¿no? Bueno, se firma el Tratado de Ancón con Chile. Por este tratado, el Perú cede de manera perpetua la rica provincia salitrera de Tarapacá y el general Iglesias, generoso también él, ofrece Tacna de Arica por 10 años como prendas y como muestra de que el Perú no iba a hacer una guerra de reconquista, ¿no? Entonces, Chile acepta, pero luego de transcurrir los 10 años, Chile ya no quiere devolver nada, ¿no? Entonces, van a haber varias negociaciones y después de muchas negociaciones, finalmente Chile acepta devolver Tacna con la condición de que se queda para siempre y a perpetuidad con Arica. Entonces se firma pues el Tratado de Lima el 3 de junio de 1929 y con eso perdemos nuevamente con Chile, ¿no? Si primero perdimos la rica provincia salitrera de Tarapacá, después perdimos la hermosa ciudad de Arica, ¿no? Entonces con Chile perdimos 2 veces, ¿no? Y bueno, pues es otra de las páginas dolorosas justamente en lo que ha sido la historia de los tratados y los límites, ¿no? Que es la historia más dura, más dolorosa en realidad de la historia del Perú, ¿no? Porque, como pueden ustedes ver, Perú siempre ha llevado la peor parte, ¿no? Finalmente, con Ecuador, bueno, esta es la única frontera que te decía, no fue suscrita por Leguía, afortunadamente. Ahora, con Ecuador siempre estuvimos en guerra. De hecho, la primera guerra que tiene el Perú como república es justamente contra la Gran Colombia, contra Ecuador. Ecuador siempre tuvo la pretensión de convertirse en país amazónico, es decir, también tener una salida libre y soberana al río Amazonas, al punto que ellos reclamaban para sí Tumbes, Jaén y Mayna, ¿no? Por eso los antiguos peruanos tenían una frase que decía Tumbes, Jaén y Maynas, refiriéndose al tema, ¿no? Ni de vainas, decían, ¿no? Bueno, la cosa es que tuvimos varias guerras, ¿ah? Varias guerras, y en el siglo XX tuvimos la guerra del 41, la guerra del 81, la guerra del 91 y la guerra del 98, que fue finalmente una guerra que perdimos, ¿no? Estando Alberto Fujimori en el gobierno. Finalmente se firma el Acta de Brasilia y por esa Acta de Brasilia el Perú se ve obligado a entregar 1 kilómetro cuadrado de la zona de Tihuinza a los ecuatorianos, ¿no? Para que ellos ahí puedan erigir un parque en memoria de sus soldados caídos durante la guerra, ¿no? Contra Perú. Entonces, esa es la historia de los límites, ¿no? Peruanos.
Ahora, puntos notables. Bueno, acá tenemos algunos datitos, ¿no?, que nos dan acerca del Perú. Fosa más profunda, la fosa de Tacna, ¿no?, la fosa marina más profunda. Punto más bajo en la zona continental, la depresión de Bayóvar, en Piura, 36 metros debajo del nivel del mar. Punto más elevado, el Nevado de Huascarán, en Ancash, 6.746 metros sobre el nivel del mar. Punto más frío, Imata, en Arequipa, menos 25 grados. Punto más caluroso, Nechúyem, en Ucayali, 41 grados centígrados. Punto más lluvioso, 15.000 en el Cusco. Región más extensa, Loreto. Región más pequeña, Callao. Región con mayor altitud, Ancash. Región con menor altitud, Callao, ¿no? Entonces, esos son algunos de los puntos notables que vamos a encontrar en el Perú. Ahora, la división política. Fíjate, cuando llega San Martín, una de sus primeras medidas administrativas fue la división del Perú en departamentos. Entonces, el gobernante que departamentaliza el Perú fue el general don José de San Martín, quien, tomando como base las 7 primeras intendencias en que estaba dividido el virreinato peruano, ¿no?, va a crear los primeros 7 departamentos. Y bueno, de ahí cada circunscripción territorial que se fue creando siguió esta división: departamento, provincia y distrito. Pero ¿qué ocurrió? Durante todos estos años, durante los años del siglo XIX, siglo XX, pues uno de los grandes problemas que tuvo el Perú fue el centralismo, es decir, pretender gobernar el Perú desde Lima, ¿no? Entonces, los gobiernos no conocían nada de las necesidades de la gente del interior, y entonces gobernaban pues desde Lima sin conocer realmente cuáles eran las demandas, las necesidades de la gente. Entonces la gente, en su afán de querer mejorar sus condiciones de vida, de querer mejorar, por ejemplo, su educación, su salud, su trabajo, pues empezó a migrar, ¿no? Miles de migrantes fueron dirigiéndose hacia las ciudades de la costa y principalmente pues hacia Lima, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ocurre un fenómeno pues para el cual Lima no estaba preparada, pues, ¿no?, de recibir tantos migrantes. Entonces, la migración interna era pues el reflejo justamente de la centralización. Entonces, para evitar que esta situación continúe, se decide descentralizar el Perú, como a través de la creación de las regiones. Entonces, la idea era de que todas las regiones tuvieran autonomía, por ejemplo, económica, presupuestal, tuvieran los recursos para poder desarrollarse, para que la gente no necesite desplazarse hacia Lima, hacia la costa, pueda tener las mismas oportunidades, pueda tener pues las mismas ventajas y comodidades, ¿no? Entonces, en el año 2003, el Perú pasó a dividirse en 25 regiones administrativas, tomando como base los 24 departamentos que existían, más la provincia constitucional del Callao, ¿no? Entonces, el Perú se divide administrativamente en 25 regiones, Pero la idea era que esta división fuera temporal nomás, o sea, de inicio. Algunos planteaban, por ejemplo, que debían crearse 7 u 8 macroregiones. Incluso algunos propusieron que la regionalización debía ser, por ejemplo, transversal,
Es decir, se tenían que crear regiones para que todos tuvieran, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Es decir, costa, sierra y selva. Entonces, se propuso que la regionalización fuera pues transversal, ¿no? Entonces parecía una solución, pero la gente no estuvo de acuerdo porque decían qué cosas tiene en común el piurano con el oretano, no hay nada en común. No, este tipo de regionalización no funciona. Entonces dijeron, no, esta no. Vamos a crear entonces las macroregiones, ya, la región norte, por ejemplo, ya, entonces la región norte va a estar integrada por Tumbes y Piura, así, ¿no? Y luego otras regiones o macroregiones se van a ir formando. Entonces, la idea era que se crearan pues igual, ¿no? 8 regiones, ¿ya? 8 regiones y todas tuvieran pues las mismas oportunidades, ¿no? Entonces se crean estas regiones o se pretenden crear estas macro regiones. Al final tampoco se logró. Entonces, ¿con qué nos hemos quedado? Nos hemos quedado con las 25 regiones. Actualmente el Perú sigue teniendo esa división, solamente se ha cambiado de nombre nada más, han pasado de ser departamentos a regiones político-administrativas, ¿no? Entonces se ha mantenido, se ha conservado. Ahora, ¿cuáles son esas regiones y cuáles son sus ciudades capitales? Ahí está, ¿no? Muchas comparten, tienen el mismo nombre, la región con la ciudad capital. Por ejemplo, Ayacucho, Ayacucho, Cajamarca, Cajamarca, Cusco, Cusco, Huancavelica, Huancavelica, Huánuco, Huánuco, Ica, Ica, Moquegua, Moquegua, Piura, Piura, Puno, Puno, Tacna, Tacna, Tumbes, Tumbes, ¿no? Pero otras sí tienen como ciudades capitales nombre distinto. Por ejemplo, Amazonas, su capital Chachapoyas, de Ancash, Huaraz, de Apurímac, Abancay, de Junín, Huancayo, de La Libertad, Trujillo, de Lambayeque, Chiclayo, de la región Lima, provincias, Ojo, Huacho, de Loreto, Iquitos, de Madre de Dios, Puerto Maldonado, de Pasco, Cerro de Pasco, de Puno, Moyobamba y de Ucayali, Pucallpa. Entonces, ese es el nombre actual de las regiones, ¿no? Y sus respectivas capitales. A esto tendríamos que añadirle pues la región Callao, cuya capital es Callao también, ¿no? Entonces, ¿y qué ha pasado con la región Lima, no? La región Lima, fíjate, está integrada por las antiguas provincias de Lima. La región Lima Provincias está integrada por Barranca, Cajatán, Bollón, Guaura, Guaral, Cántabro, Chirí, Cañete y Yauyos. Y justamente Guaura es la capital de región. Ahora, ¿y qué ha pasado con Lima Metropolitana, no? ¿Qué ha pasado con Lima Metropolitana? Lima Metropolitana, si bien es cierto, no es una región, tiene rango de región. Tiene rango de región. Y está integrada por sus distritos y se ha convertido en capital de república. Entonces, esa es básicamente la diferencia, ¿ya? Esa es básicamente la diferencia, ¿sí? Entonces, aclarando en qué condición se encuentra Lima, ¿no? Lima Metropolitana es la capital de la República y aunque no es una región, tiene rango de región. En cambio, Lima Provincias sí es una región, está formada por las antiguas provincias de Lima y su capital es la ciudad de Huaura, ¿ya? Entonces, esa es la aclaración que había que hacer. Ahora, ¿cuáles son las características regionales? Ojo, dice, no incluye la región Callao. Entonces, ¿cuál es la región más extensa? Loreto. La menos extensa, Tumbes. Con mayor altitud, Ancash.
con menor altitud, Piura. La más septentrional, Loreto. Ya, estas son las características regionales. No incluye, repito, la región Callao. Entonces, la más extensa, con mayor superficie, Loreto, con menor superficie, Tumbes. Si estuviera Callao, sería Callao, pero no está. Con mayor altitud, Ancash, con menor altitud, Piura. En Ancash, la mayor altitud por el Huascarán, en Piura, la menor altitud por la depresión de Bayóvar. Más septentrional, Loreto, porque el punto extremo está en Loreto, por el norte. El más meridional por el sur, Tacna. El más central, Pasco. El más occidental, Piura. El más oriental, Madre de Dios. Con mayor número de provincias, Ancash, tiene 20. Con menor número de provincias, Tumbes, Lambayeque, Moquegua, Pasco y Madre de Dios, que tienen 3 cada una. Con más distritos, Lima. Con menos distritos, Madre de Dios. Con mayor población, Lima. Con menor población, Madre de Dios. Con mayor litoral, o sea, con mayor longitud de costa, Arequipa. Con menor litoral, Moquegua. Totalmente costeño, Tumbes. Totalmente andino, Huancavelica, ¿no? La región más fría por Imata es Arequipa. La región más cálida por Nexuya es Ucayali. La región más lluviosa es Cusco por 15.000. Región que tiene las 3 regiones naturales, La Libertad, que tiene costa, sierra y selva. Con mayor superficie insular litoral. Cuando decimos superficie insular litoral, estamos hablando de la superficie de las islas del litoral, Ica. Con menor superficie insular litoral, o sea, con menor superficie, ¿no?, de islas en el litoral, Moquegua. Luego tenemos, a ver, con mayor límite internacional, Loreto. Con menor límite internacional, Tumbes. Con mayor actividad volcánica, Arequipa. Con mayor actividad sísmica, Arequipa. Con mayor número de volcanes, Arequipa. Con mayor número de ríos, Loreto. Con mayor número de mesetas, Puno. Con mayor superficie lacustre, Puno. Con mayor diferencia horaria, Loreto. ¿Y esto cómo se explica? Como Loreto es la región más amplia, más grande, pues por ahí pasan imaginariamente más meridianos. Cada meridiano tiene un valor en grados y cada cantidad de grados se convierte en minutos. Entonces, en teoría, en Loreto, por ser más grande, hay mayor diferencia horaria. En cambio, en Tumbes, que es el más pequeño, hay menor diferencia horaria, ¿no? Muy bien, entonces ahí están, son 35, ayer las estuve contando a la hora que estaba haciendo el PPT y me llamó la atención porque han colocado 35 regiones o características regionales, ¿no? Incluso hay más, pero me sorprendió porque, bueno, yo el libro no lo había hecho, yo no lo he hecho, ¿no? Pero eso es la información que aparecía en el libro para completar. Para completar, bueno, ya he tenido que ir completando uno por uno de los datos que ahí nos pedía. Y listo, chicos, entonces ya está. Eso es lo que teníamos que hacer respecto de Perú. Ahora, lo que toca a continuación es revisar las prácticas, ¿no? Revisar las prácticas que corresponden a las semanas anteriores. Entonces, vamos a ver. Ya, a ver, nos quedan 10, 15 minutos. A ver, rapidito. Hoy día hacemos la unidad 6, 7 y 8. Empezamos con la unidad 6, que es atmósfera. ¿Ya? Atmósfera. Entonces, a ver, atentos con la pregunta y la respuesta, ¿ya? Atentos, chicos. Ya,
Primera pregunta. 1. ¿Son considerados los gases permanentes como los gases permanentes y más abundantes? Ya, oxígeno y nitrógeno. 2. Es conocida como la capa de las perturbaciones, troposfera. 3. La mayor concentración de ozono en la atmósfera la encontramos en la estratosfera. 4. Las estrellas fugaces las encontramos en la termósfera. 5. En la atmósfera los gases se dinamizan, o sea, se mueven por acción de la radiación solar. 6. La capa de ozono retiene aproximadamente entre el 95 y 97% de radiación ultravioleta. 7. Capa atmosférica que alcanza la mayor temperatura, siendo aproximadamente de 1500 grados centígrados. Termósfera. 8. La ionosfera es también conocida como la capa de las telecomunicaciones. 9. En la cima del monte Everest encontramos a la troposfera. 10. ¿Cuál es la composición química de la atmósfera? La atmósfera se divide en heterósfera y homósfera. Heterósfera y homósfera. 11. Gracias a la gravedad, los gases en la atmósfera permanecen unidos. 12. Los fenómenos meteorológicos se encuentran principalmente en la troposfera. En la troposfera. En la termósfera encontramos la presencia de aire tenue. En la termósfera, pregunta 3. ¿Qué quiere decir esto de aire tenue? Resulta que hemos dicho que el aire está formado por gases ligeros y pesados. El oxígeno es un gas pesado, ¿no? Entonces, el hidrógeno y el helio son gases ligeros. Entonces, a medida que vamos subiendo, el aire se va enrareciendo justamente por la falta de oxígeno. Entonces, en la termósfera el aire se hace tenue, o sea, muy delgado. Y eso es una característica que solamente encontramos en esta capa, nada más. Pregunta 14. ¿Es la capa más fría de la atmósfera la mesósfera? Pregunta 15. A la mesósfera se le conoce también como la capa del silencio. La capa del silencio. 16. Jairo viajará a Buenos Aires, por ello el avión en el cual se transportará lo hará por la troposfera. Los aviones comerciales, hemos dicho, viajan en la troposfera. En cambio, los aviones de combate, los aviones de guerra, lo hacen en la estratosfera. Pregunta 17. Los anillos de Van Allen los encontramos en la capa denominada exósfera y son los que nos protegen de las ondas electromagnéticas que provienen del Sol. 18. Es la capa más densa de la atmósfera y la única que se encuentra en contacto con la superficie terrestre, troposfera. 19. Zona de la atmósfera donde se localiza el vapor de sodio, que hace pues que el cielo se vea azul, mesósfera. Y 20. Es el gas más abundante en la atmósfera terrestre, el nitrógeno. El nitrógeno. Muy bien, entonces esas eran las preguntas que corresponden a la unidad número 6, ¿no? Ahora vamos por la unidad número 7, tiempo y clima. Tiempo y clima. 1.
Grado de calor que registra la troposfera. Temperatura. 2. La mayor reflexión solar se produce en las zonas intertropicales. 3. Instrumento que permite registrar la insolación de un determinado lugar. Heliógrafo. 4. Son nubes densas ubicadas en la costa central del Perú. Estratos. 5. Ciudad que registra menor presión atmosférica. Juliaca. Recuerden que a mayor altitud, menor presión. Bueno, Juliaca en Puno registra menor altitud, por lo tanto, mayor presión. 6. Son nubes de color gris que generan lluvias torrenciales y nevadas. Nimbos. 7. Corresponde a un factor geográfico que determina el clima. Continentalidad. 8. Son vientos continentales que modifican su dirección de forma estacional. Monzones. Esos son los vientos monzónicos. 9. Instrumento meteorológico que permite registrar la ubicación de las nubes. Nefoscopio. 10. Isolínea que une puntos de igual humedad. Isohidra. 11. Respecto a la humedad, podemos afirmar que, acuérdense, a mayor latitud, menor humedad. Entonces, en las zonas polares disminuye. 12. Los vientos se dirigen desde las zonas de alta a baja presión, de acuerdo a la ley de los vientos. 13. La concentración del vapor de agua en la parte baja de la atmósfera se denomina nubosidad. 14. Son vientos diurnos que se desplazan en los litorales desde el mar hacia la costa, virazón o brisas de mar. 15. Entre las isolíneas, la isonefa une puntos de igual nubosidad. 16. Son nubes de gran altura caracterizadas por concentrarse en estado sólido, cirros. 17. Sobre los vientos alisios indica el enunciado correcto. Se desplazan de este a oeste en las zonas tropicales. 18. Son vientos nocturnos que se desplazan desde las altas montañas hacia los valles. Esos son los vientos descendentes o catabáticos. 19. Para registrar la presión atmosférica, el instrumento adecuado es el barómetro. 20. Señale la ciudad que registre mayor temperatura y humedad. Hemos dicho que a menor latitud, mayor temperatura y humedad. Es decir, las zonas que están más cerca al Ecuador son aquellas que tienen mayor temperatura y humedad. En este caso, Tumbes. Tumbes será la respuesta. Muy bien. Y luego, para terminar, chicos, tenemos la unidad número 8, hidrosfera. Dice, río perteneciente al continente americano, Missouri, en Estados Unidos. 2. Distancia comprendida desde la naciente hasta la desembocadura de un río, curso. 3. Cuando el caudal de un río tiene considerables variaciones a lo largo de un año, es porque presenta un tipo de régimen irregular. 4. Cuando un río vierte sus aguas mediante varios canales, su desembocadura se denomina delta. 5. La capacidad erosiva de un río es mayor cuando recorre su curso superior. 6. Ríos como el Rímac More llegan a desembocar en el Océano Pacífico, por lo cual presentan una cuenca de tipo exorreica. Claro, cuando vierten sus aguas en el mar, son exorreicos. 7. Río perteneciente al continente europeo, el Támesis, que pasa por Londres, Inglaterra. 8.
Es una característica del Océano Pacífico. Es el más extenso. 9. De los siguientes ríos, identifique el que tiene o presenta una desembocadura en estuario. El Ganges, el Nilo, el Mississippi y hasta el Tumbes, que están en Perú, tienen desembocadura en delta. Entonces la respuesta es Amazonas, tiene desembocadura en estuario. 10. En la siguiente relación marque país, río país que no corresponda. Sena, Italia. El río Sena está en París. Entonces esa es la relación incorrecta. Pregunta 11. La distancia entre la pleamar y la bajamar es conocida como amplitud de marea. Amplitud de marea. 12. Desde tiempos remotos el estudio de las cuencas ha sido importante porque permite mejorar la evaluación de los riesgos. 13. Son los lagos más profundos del mundo, los tectónicos como el Baikal, el Titicaca. 14. No corresponde una importancia de los lagos. Determina la desembocadura de los ríos. Nada tiene que ver los lagos con la desembocadura de los ríos. 15. La dorsal submarina o cordillera submarina más grande del planeta se localiza en el Océano Atlántico. 16. El lago más extenso del continente europeo se denomina Ladoga, que está en Rusia. 17. El mar Mediterráneo se localiza dentro de las aguas del Océano Atlántico. 18. Es el mar más salado del mundo, el Mar Rojo. Por ahí alguien me dirá, oiga profesor, ¿y qué? ¿Y el Mar Muerto no es acaso el que tiene las aguas más saladas del mundo? Es verdad, pero ojo, si hablamos de mares, el Rojo es el mar más salado del mundo. Y el Muerto, aunque le llamamos mar, en realidad es un lago. Entonces, si te preguntan cuál es el lago más salado, ahí sí sería el Mar Muerto. 19. Son aquellos lagos que en la Amazonía peruana reciben la denominación de cochas o tipiscas. Esos son los lagos de herradura. La 19. Y por último, 20. El lago de agua dulce más extenso del continente americano es el lago Superior. El lago Superior, que es el que está en Estados Unidos. El que se encuentra en Estados Unidos. Y listo, chicos, con eso hemos terminado la recapitulación, la revisión de las separatas 6, 7 y 8. Queda pendiente la de hoy, la número 9. Ahora, inmediatamente después de la clase, voy a subir el PPT y les voy a subir también la respectiva separata. De mi parte, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Como siempre, muchas gracias por su puntualidad, por su asistencia, por su participación, por su colaboración. Así que no me queda más que desearles muy buenas tardes, chicos. Que tengan una muy linda tarde, una muy linda noche. Nos vemos hasta la próxima clase. Que les vaya bien, chicos. Hasta luego, ¿ya? Hasta luego. Nos vemos, chicos. Gracias.